Hola, buenas noches, sean bienvenidos a la clase de hoy, que estamos a 17 de marzo, y son las 7:03 de la noche. Sean bienvenidos. Ahorita empezamos con, ¿cuántos somos? 11, a ver cuántos terminamos el día de hoy. ¿Vale? Sean bienvenidos y vamos a empezar el día de hoy la clase, que tiene que ver con los conflictos territoriales. Espero que quede entendido lo de los conflictos territoriales, que es un tema complicado que tiene que ver un poquito con historia, pero vamos a seguir, ¿vale? Vamos a compartir la pantalla para ver lo de esta clase. Vamos a hablar sobre los conflictos territoriales este día. Esta captura de pantalla sí necesito que le tomen una foto a esta pantalla, por favor. Es importante y me van poniendo aquí en el chat que ya lo hicieron. Es importante que le tomen esta captura de pantalla. Me regreso, perdón. Adelante, perdón. Me voy a regresar sin querer. A esta primero le toman captura de pantalla y a la que sigue también. La que dice territorio y la que dice conflictos territoriales. Entonces, mientras están tomando captura de pantalla, les explico que el territorio, todos vivimos en un territorio, acuérdense. Es una extensión de tierra que pertenece a un estado, provincia, región o país. Acá, por ejemplo, vemos que estamos viendo aquí el territorio, pues primero la República Mexicana. Después estamos viendo aquí el territorio del estado de Puebla. Y también aquí vienen los 217 municipios del estado de Puebla. Y después cada uno de esos municipios tiene su territorio también, cada una de las poblaciones. Entonces, ese es lo que tiene que ver con su territorio. Cada territorio tiene su propia identidad, tiene su propia sus características que lo hacen único. También los territorios a veces tienen recursos, tienen materiales, tienen una buena localización, y los seres humanos tuvieron que hacer esta delimitación del territorio, que abarca un municipio, que abarca un estado, que abarca un país. A veces se lo determinan ríos, a veces lo determinan límites territoriales, árboles, un bosque, algo natural o algo que la sociedad toma para poder clasificar esos límites que tiene un territorio. Y tiene que ver con la historia también, cómo se formó ese territorio. Por ejemplo, ¿por qué el estado de Puebla tiene esta forma? Si ustedes van a investigar después, van a ver que anteriormente, en el siglo XIX, Puebla tenía salida al mar, de esta parte de acá, y también tenía salida al mar hacia Veracruz, pero le quitaron una parte de su territorio para dárselo al estado de Guerrero, y le quitaron otra parte de su territorio para dárselo al estado de Veracruz, durante el gobierno de Antonio López de Santana. Entonces, ese presidente, aparte de que tiene muchas cosas cuestionables como presidente, nos quitó territorio al estado de Puebla, y por eso tiene esta forma que actualmente le estamos observando. Y ya cuando vayan en segundo van a ver por qué el estado de Tlaxcala tiene esta forma, que casi es parecida a la que tenía en la época prehispánica, ¿vale? Ahora, a este también le van a tomar captura de pantalla, por favor, y le ponen aquí cuando ya lo hagan. Ahora, ¿por qué se presentan los conflictos territoriales? Pues generalmente son cuando dos o más grupos sociales o países se enfrentan por la posesión o el control de un territorio. Aquí en su libro viene esta imagen de la página número 145, donde Chile y Bolivia se están peleando un territorio. Los dos países se están disputando, más bien es un río, es lo que se están ahí, los dos países están diciendo que les pertenece a los dos. El río nace en Bolivia, se llama el río Silala, y este río atraviesa ya parte de Bolivia y pasa por Chile, pero como Chile es un país más industrializado, pues entonces se acusa de que Chile es un país que está quitándole parte de sus recursos naturales a lo que es
a lo que es Bolivia. Y Bolivia dice que pues Chile está haciendo un abuso, que está contaminando, que está destruyendo, que está haciendo cosas que no son correctas con algo que les pertenece a ellos. Y los chilenos dicen, bueno, pero también él pasa por nuestro territorio y también tenemos derecho a la explotación de sus recursos, ¿sale? Pero Chile también tiene fábricas y utiliza mucho del cauce de este río para fábricas y para industria, y por eso Bolivia no está muy de acuerdo. Eh, entonces puede llevar a conflictos todo esto, la adquisición de los recursos naturales, las rutas comerciales, también a veces por eso se puede generar un conflicto. Sí, hola Sebastián, sí, por eso se pueden generar conflictos, ¿vale? Eh, Giovanni ya también dice que ya, Javier ya, Jimeri ya, Abril ya, Paulina ya, Michelle ya, Yolet ya, Jennifer ya, Aris ya, me dice que ya lo copié, ¿vale? Ya está. Entonces, les estaba diciendo que, que por esto también se dan los conflictos territoriales, porque también las riquezas materiales también se buscan, se las pelean entre los mismos países. Y también las rutas comerciales. También otra cosa importante es que se pueden dar conflictos por religión, por ideologías, por factores políticos, también pueden llevar a conflictos entre personas o entre países. Aquí, por ejemplo, le estoy poniendo que un conflicto puede ser internacional, local o nacional. Es como este conflicto entre Bolivia y Chile sería internacional porque es entre dos países de América del Sur, que son los que tienen este conflicto, ¿sale? Pues pasamos al que sigue. Ahora, aquí en la clase de Aprende en Casa salieron algunos conflictos territoriales que hay en la actualidad. Por ejemplo, está el conflicto entre Siria, África, Cachemira, Bolivia, Chile, Israel. Estos son algunos conflictos que hay en la actualidad en el mundo. También se están peleando las cuencas de los ríos Níger y Nilo en África, Gibraltar, Jerusalén y las islas Spratly, que esas islas no las conocía hasta que la maestra que explicó esta clase de Aprende en Casa nos muestra que estas islas están aquí cerca de, bueno, en el archipiélago del Océano Pacífico, en Asia, y estas islas pues se las están peleando varios países, las quieren Taiwán, las quiere China, las quiere Filipinas, las quiere Vietnam, las quiere Malasia, todos quieren estas islas porque tienen recursos, tiene petróleo, tiene, también puede ser turístico, entonces esos recursos pues estos países todos los quieren, estos países están peleando la posesión de estas islas. Otro país que sacaron también como ejemplo es de Siria, que Siria está acá, la parte también de Asia, que colinda con África y que colinda con Europa. Entonces, aquí viene el ejemplo de, esto no viene en su libro, este viene en otro libro de historia, uno, que aquí vean como Siria, esto antes de que fuera Siria, esto era el Imperio Otomano, todo lo que está de color rojo, y estaba dominado por los turcos otomanos. Después de la Primera Guerra Mundial se divide el país en varios países, el Imperio Turco se disuelve y se divide en varios países. Aquí estamos viendo cómo se queda en Irak, Siria, Turquía, esta parte también de Arabia Saudita, entonces, cómo se divide esta parte y también después van a ser aquí Israel. Entonces, cómo de esta parte, de este territorio, surgieron otros países y de esta en guerra, Siria, desde hace por lo menos 2000 años lleva en guerra. Por ejemplo, si ustedes leen en la Biblia, pues ya tenían problemas ahí en esa época y siguen teniendo problemas en la actualidad, ¿sale? Es una región que tiene muchos conflictos. Los conflictos pueden ser culturales, sociales, políticos, económicos y ambientales. Esto viene en su libro en la página 145. Acá viene cómo pueden darse los conflictos en los culturales. La autora de este libro nos pone que pues, se destruye el patrimonio cultural, que hay racismo, que hay xenofobia. Acuérdense que la xenofobia es el odio a los extranjeros. En lo social, pues puede haber genocidio, genocidio es cuando se quiere asesinar a un grupo por sus ideas o por su religión, que es diferente a las mayorías. Otro también puede ser las políticas, bueno, en las sociales también puede ser hambrunas o disminución de la población.
En la política, pues tensiones políticas o que se quita un gobernante, ese es derrocamiento, que se quita un gobernante y empiezan a perseguir a los que eran simpatizantes de ese gobernante. O al revés, los que no simpatizaban con él, alguien toma el poder y persigue a los que eran sus enemigos. Y en las económicas, pues puede haber pobreza y destrucción de fuentes de trabajo. Y en las ambientales, pues está la contaminación y la división de las regiones naturales. A ver, pónganme acá si no hay ninguna duda hasta este momento. Pónganme acá si no hay dudas en el chat. Dudas. Pónganme si hay dudas, por favor. Ari dice que no hay dudas. Abril dice que no hay dudas. Jennifer no. Fernanda dice que no. Michelle Hernández dice que ninguna. Kim dice que no hay dudas. Ok. Alberto dice que no. Paulina dice que no hay dudas. Bueno, vamos a seguir. Entonces estos pueden ser los conflictos territoriales. ¿Vale? Ahora, en lo de Aprende en Casa sacaron estos, que son parecidos a los que sacó la autora del libro, ¿no? Que tenemos nosotros. Acá, por ejemplo, en los sociales, pues ella pone también aumento de la desigualdad, o sea que hay desigualdad, las migraciones forzadas, que también las personas tienen que dejar su lugar donde viven o donde están residiendo, y también hay genocidios y hambrunas. Entonces, esas son las consecuencias sociales. Ahora, las culturales, pues es la pérdida de identidad cultural, homogeneización del idioma e imposición de la religión sería algo cultural. Aquí, por ejemplo, en lo cultural, en la pérdida de identidad cultural, por ejemplo, ahorita se está dando con lo de estos juegos, las que se pierden costumbres, que se pierden tradiciones, que todo mundo quiere ser igual a los demás, y también cuando se impone una religión. Acá, por ejemplo, las maestras ponían de ejemplo, como, por ejemplo, el imperio, estos imperios fueron fuertes: España, Inglaterra, Francia y Portugal. Acá vienen sus posesiones. Aquí, por ejemplo, el imperio portugués, cómo dominó una buena parte de lo que actualmente es parte de América, dominó también parte de África, y cuáles fueron su influencia. Entonces el imperio portugués influyó durante mucho tiempo en varias partes del mundo, impuso su idioma y su cultura también en varios países. España también hizo lo mismo, ¿no? Desde parte de lo que es actualmente el sur de Estados Unidos, perdón, y algunos territorios de lo que actualmente es Estados Unidos, hasta Argentina fue lo que influyó el imperio español, y fue lo que estuvo dominando durante hasta el siglo XIX, fue la influencia que tuvo España. Y entonces pues impuso una religión, casi, por ejemplo, ya no se adora a Huitzilopochtli, a Tlaloc o a los dioses que tenían estos países. Impuso una religión, impuso una cultura, impuso un idioma. Otro ejemplo es el imperio francés, que tuvo una expansión muy grande. Aquí es lo que está de color verde. Durante la época de Napoleón Bonaparte, fue cuando invadió una buena parte del territorio de Europa, perdón, y también aquí invadió una parte de África durante el siglo XIX, ¿no? Entonces también tuvo una influencia Francia muy grande en buena parte del mundo, sobre todo en el siglo XIX y hasta que acaban las guerras mundiales, las dos guerras mundiales, que ya lo vieron con su maestro de historia. Y después, pues con Inglaterra, que es el país más poderoso, hasta que Estados Unidos se vuelve la potencia más fuerte después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Esto era lo que dominaba Inglaterra, que dominó parte de lo que, bueno, ya antes se había dominado Estados Unidos, ya se había independizado en el siglo XIX, pero acá le impone la religión y la cultura en Estados Unidos, en Canadá, en una gran parte de África, en una gran parte de Asia, en toda casi Oceanía, fue lo que impone el imperio inglés. Entonces, esas son las consecuencias culturales, cómo imponen un idioma, imponen una religión sobre otras regiones, ¿sale? Eso es parte de lo que hace.
Ahora, de las consecuencias económicas, pues están las recesiones, las crisis que ahorita la estamos viviendo, ¿no? Que está fallando el empleo, que están pasando problemas, y eso puede generar a futuro un conflicto, ¿no? Que, bueno, esperemos que no, pero eso también puede generar que haya grupos que se levanten en armas, que quieran quitar al presidente o algo así. Entonces también puede ocasionar conflictos territoriales, el que no haya trabajo, que no haya recursos naturales, todo eso también puede afectar. En lo político, pues también se puede dar que se separe un país y que un país que, como el que ya vimos acá, ¿no? De ejemplo, como lo que era actualmente el Imperio Otomano, se desaparece y se convierte en varios países. Eso sería un conflicto, un conflicto de consecuencias políticas. Y de consecuencias ambientales, pues es que haya deforestación, o sea, que se talen los árboles, que se contamine el suelo y el agua, y la escasez de recursos naturales y alimenticios. Acá, por ejemplo, el conflicto que les pone aquí la autora de ejemplo, entre Chile y Bolivia, pues es un conflicto ambiental, porque se están peleando este, los recursos de un río, entonces son lo que se están peleando los dos países, entonces que que estén utilizando los recursos naturales del otro país, ¿sale? Bueno, hasta aquí no sé si haya dudas, a ver, díganme, casi no hay dudas acá, pero así la comparto en pantalla, sigo acá, todavía no. ¿Dudas hasta acá? Dice Jennifer que no, Michelle dice que no, Alberto dice que no, Abril dice que no, ok, Yaris dice que no, y Rolet dice que no hay ninguna duda. Bueno, entonces estamos viendo cómo unos países impusieron su idioma y su cultura, su lenguaje a los demás, y Jimmy dice que también que no, ¿sale? Entonces, eso es parte de los conflictos territoriales. Esto viene en su libro en la página 144. Y a ver, y me van a decir si es un conflicto o si no es un conflicto territorial. Viene que hagamos una lectura. Ahí ustedes están ahí en su libro, también si lo tienen. Lean el siguiente testimonio de un ciudadano de la Ciudad de México sobre el problema de los franeleros en la colonia Roma. Hemos juntado firmas entre los vecinos porque el gobierno de la Ciudad de México retira a los franeleros de nuestra colonia. Estas personas ponen cubetas sobre las calles para que los ciudadanos no se puedan estacionar libremente. Por el contrario, les cobran entre 20 y 50 pesos para que puedan dejar ahí su vehículo. Eso está muy mal porque la calle es de todos y no te la puedes apropiar para obtener un beneficio económico. Dice acá, ¿cuál es la principal queja del ciudadano? A ver, quiero que me pongan aquí en el chat cuál es la queja del ciudadano. A ver, pónganlo aquí. ¿Cuál es la queja de la persona que hizo esta carta hacia las autoridades? A ver, quiero que me pongan aquí en el chat cuál es la queja del ciudadano. A ver, quiero que me pongan aquí en el chat a ver cuál sería la queja. Y si están, a ver, primero la queja del ciudadano. ¿Cuál es la queja que tiene este ciudadano de la Ciudad de México, que está haciendo una carta junto con sus vecinos? A ver, pónganme aquí en el chat. A ver, chat. Ajá, dice Alberto que los franeleros cobran por quitar los botes para dejarlos estacionar. Ese sería el conflicto. ¿Vale? ¿Alguien más me va a poner el conflicto? Ajá, Aries dice que no deben de cobrar porque se estacionen las personas. Fernanda dice que no deben de cobrar por estacionar sus carros. ¿Vale? Sí, están en lo correcto. Ese es el conflicto. A ver, ahora vamos a la segunda pregunta. ¿Quién tiene derecho sobre las calles? A ver, ¿quién debe de tener derecho sobre las calles que están de la Ciudad de México? Jennifer dice que no deberían estacionar los vehículos. Dice que no pueden estacionar sus vehículos y que les cobran. Fernanda dice que todos tienen derecho. Sebastián dice que todos tienen derecho sobre las calles. Ok. Ahora, y Aris también dice que todos. Y Yolet dice que los peatones tienen derecho sobre las calles. ¿Vale? Ahora, ¿esto es un conflicto territorial, sí o no? Ajá, Michelle dice que todos en general. Ahora, ¿esto es un problema territorial, sí o no? De entre los franeleros y ajá,
Sí, pero ¿por qué sí sería así? A ver, todos me están diciendo que sí, Fernanda, Alberto, me dice que sí, y Michelle también. Pero ¿por qué sí sería un conflicto territorial? Vamos a regresarnos. Acá está la definición de conflicto territorial. A ver, sí, es un conflicto territorial, ¿por qué? A ver, pero quiero que vean a la definición. Ajá, porque los franeleros ocupan las calles, porque están cobrando. Ajá, pero vamos a ver la definición, lo que está aquí en la pantalla. ¿Cuál sería? A ver, ¿por qué sería un conflicto? Ajá, bueno, Michelle ya dice que están peleando por la calle. Ajá, porque dice Yolette que porque el territorio es de todos y no deben de cobrar para estacionarse. ¿Sale? Pero aquí hay dos grupos en conflicto, ¿sale? ¿Cuáles son los grupos que se están enfrentando? A ver, ahí falta. ¿Cuáles son los dos grupos que están en conflicto aquí en este ejemplo que nos pusieron aquí en el libro? ¿Cuáles son los dos grupos en conflicto? Y ajá, bueno, ¿quiénes son los dos que están en conflicto acá? Los dos grupos en conflicto, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los dos que están en conflicto? A ver, aquí lo que buscan es, los franeleros obtienen una riqueza económica, ¿vale? Ciudadanos y franeleros, como dice aquí su compañero. Los franeleros obtienen un beneficio económico por su trabajo. Y los ciudadanos, pues también es parte de su territorio porque viven ahí, son lugareños de ese lugar. Entonces ahí está el conflicto entre estos dos grupos sociales que se están enfrentando por controlar un territorio, ¿vale? Que aunque parezca ahí sencillo, pues no consideran correcto que lleguen otras personas y controlen lo que es de ellos. Sí, Michelle, los ciudadanos y los franeleros son los que están en conflicto, ¿sale? Entonces ahí se genera un conflicto, aunque sea en un lugar pequeño, pero se está generando un conflicto, ¿vale? A ver acá, avanzamos. Ya me pasó. Entonces acá, ya está. Ahora, después en lo de Aprende en Casa sacaron una lectura que es muy interesante. Hablan acerca del coltan. El coltan es un mineral que se utiliza para, por ejemplo, sus celulares utilizan bueno, son dos minerales, es la fusión de la columbita y la tantal. Y este mineral se utiliza para fabricar muchos objetos que tenemos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Teléfonos, videojuegos, computadoras, para medicinas, para cosas que se mandan al espacio. Pero el 80% del coltan se encuentra en la República Democrática del Congo, que está en África. Y por culpa de este mineral, bueno, de este compuesto de minerales, están en conflicto desde 1998, o sea, llevan 23 años en guerra civil, no ha acabado esa guerra, porque quieren dominar ese mineral, o sea, hay grupos que se adueñan de esos minerales y los explotan. Entonces hacen guerras, financian guerrillas. Aquí, por ejemplo, está un mapa de la República Democrática del Congo, que está en el centro de África, y aquí viene que tiene el 80% de las reservas de coltan, que es un mineral muy importante, y pues varios países pues lo explotan y pues financian también estos grupos que quieren separarse, ¿no? O que hacen guerra, o que hacen que estén en conflicto, y mientras está la guerra, pues ellos están sacando los recursos de este país, ¿no? Los países que se los llevan, pues es Estados Unidos, Holanda, Kazajstán, Bélgica, y una compañía de los Grandes Lagos, que no sé si sea de África o de donde sea esta empresa, pero son las que están extrayendo este mineral, y mientras están en guerra, pues a lo mejor este país termina dividiéndose en muchos países pequeños o separándose, pero vean aquí cómo llegan grupos de Uganda que hacen una guerra y mandan grupos, otros grupos que entran de Ruanda, o sea que son impulsados para que siga esta zona en guerra y puedan seguir sacando el oro principalmente y el coltan, ¿no? Que son lo que explotan principalmente de esta zona. Entonces vean cómo, mientras a veces los conflictos son generados porque hay un bien económico,
y los grupos quieren explotarlo, ¿no? Entonces aquí apoyan que haya guerra, el país lleva 23 años en guerra y esto saque el recurso de ahí y apoyando a los grupos para que los trafiquen. Si ustedes buscan en el YouTube, van a encontrar ahí algunos videos de cómo meten a estos niños, como ustedes, los meten a sacar el coltan y en minas muy, muy, muy pequeñas, muy reducidas y hay unos como capataces que los hacen que saquen este mineral, ¿vale? Ahí están esos documentales. Después la maestra sacó estas preguntas que tienen que ver con, bueno, con las preguntas y las respuestas que ya le puso, pero sí es para que ustedes les tengan claro ahí cómo se puede dar estos ejemplos, ¿no? De los conflictos que hay. Por ejemplo, nos habló de Chernobyl, que hubo una explosión nuclear, entonces ahí es un ejemplo de consecuencia ambiental. Ahí se generó un accidente nuclear, esa ciudad tuvo que ser desalojada, hubo varios muertos y todavía está contaminada de radiación. Entonces ahí fue un conflicto ambiental. Después pusieron el ejemplo de consecuencias económicas, o sea que tienen que ver con que no hay recursos. Entonces lo que genera consecuencias económicas para un conflicto, pues es la crisis económica y el desempleo. Las otras no puede ser porque los recursos naturales pues sería ambiental y la delincuencia pues sería social. La deuda sí sería económica, pero la pérdida de identidad aquí sería cultural, entonces por eso no puede hacer esta respuesta. Y en esta no puede ser esta respuesta de Taiwán y China, porque ahí sería política. Y la homogenización del idioma pues sería cultural, entonces por eso estas dos son las que están correctas, ¿vale? Entonces vamos, si pueden tomarle una captura de pantalla esto, mejor. Mejor pongan captura en la pantalla para que las pasen, ¿vale? Espero 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sale. Ya está. Nos pasamos a la que sigue. Y las consecuencias, también vayan tomando la captura de esta, mientras la explico. Las consecuencias de los conflictos territoriales son las migraciones forzadas, las hambrunas, y los genocidios tienen que ver con lo social, ¿vale? Porque todo esto tiene que ver con la población, no puede ser política ni ambiental, entonces esa sería la respuesta, es la social. Y la que sigue dice, menciona dos ejemplos de consecuencias económicas de los conflictos territoriales. Esa ya la habíamos visto, ¿no? Creo que ya. Esa ya estaba. Bueno, después acá hablaron de que se pelearon los Hutu y los Tutsi, que eran dos grupos que vivían en Ruanda y en Burundi, y que el imperio belga, o sea, el de Bélgica, dominó esa zona, pero le da poder a un grupo y le quita poder a otro, y eso hizo que esos dos grupos se pelearan y que entraran en conflicto y que se empezaran a matar y que hubiera matanzas y hubiera muertos. Entonces ahí sería el colonialismo belga, porque un país intervino sobre los asuntos de otro. Ahora en la que sigue dice, también le están tomando una captura de pantalla. Es el mineral estratégico para su uso en la fabricación de nuevas tecnologías como telefonía celular, la industria aeroespacial, y se halla el 80% en Congo, pues ya vimos que es coltan. Puede decirse de las dos formas, por eso le pusieron coltan y coltan. Coltan y coltan, o sea, de las dos formas está correcto, porque uno está en inglés y otro está en español, ¿vale? Entonces, esas son las geopreguntas, así le pusieron las maestras, ¿vale? A esta parte de acá. Ahora, en esta de acá, ahora en esta que está acá, viene lo de, bueno, la maestra hizo una sopa de letras, pero para mí es más fácil que vean ustedes esto y lo tomen una captura de pantalla. Por favor, tomen una captura de pantalla esto, y si lo pueden pasar a su libreta está muy bien. Aquí podemos ver cómo que lo que debe de buscarse siempre en los conflictos territoriales, pues es el número uno, que siempre hay que buscar una solución. O sea, debemos de buscar una solución a los conflictos antes de una guerra, antes de muertos, antes de que pase a cosas mayores. Después la 4 dice,
Denominación de la disputa de dos o más grupos sociales, eso es un conflicto. O sea, cuando dos grupos empiezan a pelear y empiezan a tener una intervención, es un conflicto. Después en la horizontal, dice, son los conflictos que tienen consecuencias ambientales, sociales, culturales, políticas y económicas. Son los conflictos territoriales. ¿Vale? Aquí ya vimos las características de los conflictos. Después dice, la solución a un conflicto territorial debe de buscarse que siempre sea pacífica. Siempre debe de buscarse que sea pacífico la resolución del conflicto. Y por último, viene el organismo internacional que vela por la paz mundial a través de sus programas y recomendaciones, la ONU. La ONU es la que busca que se llegue a una solución. Y pues eso es lo que trató la clase de hoy. Pues prendan los dedos, ¿vale? Pues hoy no nos fue tan bien, nada más tuvimos 3. Hola Alberto, ¿cómo estás? Nada más Alberto aprendió su cámara y los demás no la han prendido, pero bueno, ya también Jennifer ya la aprendió. Pero esto fue lo que vimos de los conflictos territoriales. Y pues es un tema que es interesante porque tiene que ver con lo de, hola Alexis, tiene que ver con historia, tiene que ver con cultura, tiene que ver con religión, y se manejan nuevos temas que no se habían visto en otras clases, ¿vale? Bueno, tenemos a Alberto, Alexis y Jennifer prendieron su cámara, los demás no la quisieron prender ahora. Pues lo mismo que les dije en la clase pasada, cuídense, estén ahí Abril también la aprendió, no la Abril, pues cuídense, estén al pendiente de lo de las vacunas, ya están vacunando en San Martín, no sé si en el Verde ya están vacunando, o en San Matías, pero la Guapan, pero en San Martín ya están vacunando a los abuelitos. Pero mientras, pues síganse cuidando, y aunque los vacunen a sus abuelitos, pues díganles que sigan usando su cubrebocas y su gel, y que no se confíen de que porque ya están vacunados ya la hicieron, ¿no? Esto sigue y va para la, ¿sale? Pues cuídense y nos vemos la próxima semana. Ah, sí, pongan presente, qué bueno que me está diciendo Fernando, pongan presente, ¿vale? Sí, pongan presente. Y si alguien usa el teléfono de su mamá, papá o hermano, pongan su nombre. Ya Miguel Ángel ya pasó lista, Fernando también, Giovanni también, Jennifer también, Paulina también, Yolet ya. Ok, están poniendo aquí los que entraron a clase, ¿eh? Hoy tuvimos nada más 13, no nos fue tan bien. Abril ya, Javier ya, Estefano ya. Ya sería todo de mi parte. Pongan aquí presente, dejo un medio minuto y ya cerramos la clase de hoy. Y Jimmy ya también puso presente. Pues ya cuídense y nos estamos viendo la próxima semana. Ahora sí voy a tratar que sea el martes. Hoy fue el miércoles porque tuve un compromiso el día de ayer y por eso no pude estar con ustedes. ¿Vale? Pues adiós y nos vemos. Adiós Jennifer, adiós Alberto, adiós Alexis y adiós a los demás que no prendieron su cámara.